Agradezco la invitación para estar en este curso aniversario de Hospital Nuestra Señora de la Luz. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. En esta ocasión hablaré de las neuropatías ópticas hereditarias, específicamente 3 de ellas, que son la neuropatía óptica dominante, el síndrome de Wolfram y la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Es importante destacar que muchas de ellas son de difícil diagnóstico, no se sospechan, al menos hasta etapas muy avanzadas de las mismas. La gran mayoría de los pacientes que nos llegan con neuropatías ópticas hereditarias han ido de un médico a otro sin tener un diagnóstico. Y esto se debe a que tienen un patrón de herencia muy variable. Pueden ser espontáneas, dominantes, recesivas o tener un patrón de herencia mitocondrial. Pueden estar solas o acompañadas de otras manifestaciones del sistema nervioso central o alteraciones sistémicas, como veremos más adelante. Algunas aparecen en etapas muy tempranas de la vida, como la neuropatía óptica de Gerd, que aparece antes de los 10 años, que también se llama atrofia óptica dominante. Algunas otras aparecen muy tardíamente. Algunos casos de neuropatía óptica de Leber han sido reportadas a los 50 años, por ejemplo, y causan un déficit visual entre moderado y severo. Estadísticas de México no tenemos, pero la prevalencia e incidencia a nivel mundial es baja. La atrofia óptica dominante se presenta en uno de cada 25 a 50 mil nacidos vivos, mientras que la neuropatía óptica hereditaria de Leber más o menos en uno en 30 mil, aunque hay poblaciones específicamente más afectadas. Y el síndrome de Wolfram es mucho más raro, en uno en 150 mil a uno en 770 mil. Empezaremos por la atrofia óptica dominante, que también se le llama autosómica dominante. Esta se debe a una mutación del gen nuclear OPA1 encontrado en el cromosoma 3 y causa una disminución visual bilateral con una discromatopsia importante, defectos centrales del campo visual, y también se le llama neuropatía óptica hereditaria de Gerd, aunque fue descrita desde 1896 por Batten. Gerd en 1959 estudió a una familia danesa, a 19 familias danesas afectadas y por lo tanto se lleva su nombre. Puede aparecer aislada o asociada a otras alteraciones, tanto neurológicas como sistémicas. Aunque es dominante, la penetrancia puede ser de 70 a 100%. Causa baja visual de moderada a severa, entre 20/60 y 20/200 es la visión de los pacientes. Inicialmente afecta la visión al amarillo y al azul, aunque más tardíamente afecta el espectro de todos los colores. Si tenemos oportunidad de ver al paciente en las primeras etapas al menos, hay una atrofia óptica especialmente en el sector temporal de la papila, como pueden observar en estas fotos de fondo de ojo, y lo que se correlaciona también con una disminución de las fibras nerviosas en los sectores temporales. Aquí ven las alteraciones asociadas a la misma. Algunos pacientes que llegan a etapa adulta permanecen con la misma agudeza visual a lo largo de la vida, teniendo predominantemente disminución del campo visual temporal. La atrofia óptica se hace un poco más generalizada y hay atrofia del complejo de células ganglionares, especialmente en el haz papilomacular. Si pasamos a la segunda neuropatía óptica que revisaremos el día de hoy, es el síndrome de Wolfram. Este tiene 4 características que hacen el síndrome. Una es la diabetes mellitus, la diabetes insípida, la atrofia del nervio óptico y la sordera. Se presenta hasta en un caso en 100,000 habitantes en la población norteamericana, pero puede ser su incidencia más baja en otras poblaciones. Es autosómica recesiva y aquí la alteración es en la síntesis de una proteína que es la wolframina.
y esta está involucrada en la homeostasis del retículo endoplásmico en las células beta del páncreas, en las células ganglionares de la retina y en algunas otras células ganglionares del sistema nervioso, tanto central como periférico, en las fibras, en las células musculares. Por lo tanto, la afección en estos pacientes es multisistémica y la gran mayoría mueren antes de los 40 años. En este esquema podemos ver todas las alteraciones que puede tener el paciente con el síndrome de Wolfram. Especialmente podemos ver que hay, aparte, sangrado de tubo digestivo, vejiga neurogénica y muchas alteraciones del sistema nervioso central. Lo primero que se presenta es diabetes mellitus. La gran mayoría de estos pacientes debutan con diabetes mellitus antes de los 6 años y la atrofia óptica se presenta antes de los 15 años. Los pacientes, dependiendo de qué células tengan más afectadas, pueden tener una atrofia especialmente del tallo cerebral y del cerebelo, por lo que desarrollan ataxia y sordera y un deterioro cognitivo severo. Finalmente, hablaremos de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es la en la que más insistiré porque es sobre la cual podemos hacer diagnóstico genético más fácilmente y también sobre la cual podemos incidir con formas de tratamiento que pueden impedir la progresión y pueden mejorar la visión de estos pacientes. La neuropatía óptica de Leber fue descrita desde 1871, se presenta en un caso en 30,000 hasta en 40,000. La gran mayoría de los pacientes son varones, el 90% de los casos, y ellos muestran síntomas antes de los 50 años. El promedio de edad al cual se presentan los síntomas es de 27 años. Sin embargo, si las pocas mujeres afectadas pueden tener síntomas de manera más tardía. La forma de herencia es una forma de herencia mitocondrial materna con expresividad variable. Por lo tanto, sujetos de la misma familia que oftalmoscópicamente tienen características similares pueden no tener afecciones similares. Lo clásico es que se afecte primero un ojo, seguido del otro por 2 a 3 meses. Sin embargo, hasta el 50% de los casos en algunas series, la afección de ambos ojos se da al mismo tiempo. Les digo que es sobre la cual podemos incidir los oftalmólogos más en hacer diagnóstico genético, porque solo hay que buscar 3 mutaciones. 3 mutaciones explican más del 90% de todos los casos de neuropatía óptica hereditaria de Leber. La más frecuente es la 11,778, la segunda es la 14,484 y la tercera la 3,460. Aquí les puse el correo del doctor Juan Carlos Centeno, que él es el genetista del Conde de Valenciana y que puede realizar diagnóstico genético de la neuropatía óptica hereditaria de Leber para que le contacten en todos sus casos sospechosos. El diagnóstico genético no es caro, más o menos cuesta unos 2,000 pesos a 3,000 pesos buscar estas 3 mutaciones específicas, a diferencia, por ejemplo, de las que acabamos de ver, que hay que buscar hasta 70 mutaciones y hay que hacer secuenciación, etcétera, cosa que es muy cara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí pueden ver el porcentaje de que el 70% de los casos de Leber es explicado por esta mutación 11,778. La 14,484, 14% de los casos y 13% de los casos por la 3,460. Entonces, muy pocos casos escapan a estas 3 mutaciones. Lo que sucede es que en esta mutación, lo que pasa es que hay un cambio de un aminoácido, que es la arginina, que es alcalino, por un aminoácido ácido, que es la histidina. Y esto va a llevar como consecuencia a que no se forme correctamente la subunidad de la coenzima Q1 reductasa, que es la primera enzima indispensable para la fosforilación oxidativa. Pero dado que la expresividad es variable, no es suficiente la mutación
para que el paciente exprese la enfermedad. Hay detonantes. Estos detonantes pueden ser factores genéticos, ambientales y hormonales. Por ejemplo, el cianuro del tabaco, el alcohol y algunas otras toxinas son lo que hace que en algunos pacientes expresen o empiecen la pérdida visual. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver al paciente en la etapa aguda que desarrolla la neuropatía óptica hereditaria de Leber, vamos a encontrar una baja visual indolora. El paciente va a ver 20/200 o menos. Después de 2 a 4 meses se afecta el segundo ojo, aunque ya vimos que hay casos bilaterales simultáneos. Aquí la discromatopsia va a ser al verde y al rojo, pero también puede ser una discromatopsia global. Si hacemos un campo visual, vamos a encontrar un escotoma central o centrocecal con una relativa preservación de la visión periférica. Y oftalmoscópicamente podemos ver esto, telangiectasias peripapilares con edema de las fibras nerviosas o incluso edema papilar. En estadios más tardíos ya hay un adelgazamiento de las fibras nerviosas, especialmente del haz papilomacular, y luego superiores e inferiores. La papila óptica, entonces, en el estadio agudo de la neuropatía óptica de Leber puede estar normal o puede estar edematosa, incluso con edema de fibras nerviosas alrededor del nervio, en pacientes que estén sintomáticos o asintomáticos. Sin embargo, hay un dato muy característico. Este nervio óptico que parece muy congestivo y edematoso en la fluorangiografía no fuga, y es una de las características de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Algunos pacientes asintomáticos, especialmente mujeres, 2/3 de los hombres y 1/3 de las mujeres tienen estas características oftalmoscópicas. Hay otras anomalías asociadas a la neuropatía óptica, al ser una citopatía mitocondrial. Puede el paciente tener ataxia, puede tener oftalmoplegia progresiva externa, alteraciones de la conducción cardíaca u otras alteraciones esqueléticas. Incluso en la resonancia magnética puede haber un reforzamiento del nervio óptico extenso en todo el trayecto o muy cercano al quiasma, o un reforzamiento del quiasma óptico. Incluso se han descrito lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética de los pacientes con neuropatía óptica hereditaria de Leber. El pronóstico es que la visión se puede estancar, pero hasta un 32% de los casos pueden mejorar espontáneamente, aunque esta mejoría es muy leve. Los pacientes con esta mutación, que es la segunda en frecuencia, tienen mayor rango de mejoría que las demás mutaciones, y la mejoría no es tan significativa, más o menos 15 letras de la cartilla de TDRS. Es la única neuropatía óptica hereditaria que tiene un tratamiento prometedor para al menos limitar el daño. El tratamiento, en primer lugar, son con medicamentos neuroprotectores, o bueno, que ayudan a disminuir la liberación de radicales libres, y estos son con medidas generales como evitar el tabaco y el alcohol. También se ha utilizado coenzima Q10, y la idebenona es el fármaco que ha sido más eficaz en varios estudios clínicos para mejorar visualmente, al menos de forma leve, o para limitar el daño. Este es un análogo sintético de la coenzima Q10 que todavía no está en México a dosis adecuadas. Se requieren tomar 3 tabletas de 100 miligramos al día, y la presentación disponible en México es de 20 miligramos. También se puede utilizar el EPI 743, que es una quinina de tercera generación. Pero lo más importante y lo más prometedor en neuropatía óptica hereditaria de Leber es el tratamiento con terapia génica. Lo que se hace es introducir un virus, un vector viral, en un vector viral introducir el gen que codifica para la expresión e importe dentro de la mitocondria, y esto ha logrado resultados bastante
prometedores en varios lugares del mundo. Para el público que esté interesado en leer los resultados con esta terapia génica, existen especialmente estos 2 artículos que les dejo para su consideración y que vayan viendo que, bueno, ya se está haciendo. Lamentablemente en México todavía no hacemos este tipo de tratamientos. Entonces, en resumen, ¿qué les quiero decir? Pues el diagnóstico diferencial de estas 3 neuropatías ópticas se hace clínicamente. Unas afectan a personas más jóvenes y otras a personas de edad un poco más avanzada. Algunas se hacen incompatibles con la vida a cierta edad, como el síndrome de Wolfram, pero algunos otros pacientes, como las neuropatías ópticas hereditarias de Leber y la autosómica dominante, pueden tener un periodo de vida similar al de la población sana. La visión cromática en la atrofia óptica dominante tiende a ser tritanopia, mientras que en la hereditaria de Leber y en el síndrome de Wolfram tiende a ser protanopia y deuteranopia. En el campo visual, tanto la atrofia óptica dominante como la neuropatía óptica hereditaria producen defectos centrales o centrocecales, mientras que el síndrome de Wolfram produce una depresión generalizada del campo visual. En la tomografía de coherencia óptica, en la neuropatía óptica hereditaria de Leber, en estadios preclínicos o iniciales, podemos ver incluso edema de fibras nerviosas, mientras que en el síndrome de Wolfram hay un adelgazamiento generalizado de la capa de fibras nerviosas, y en la atrofia óptica dominante se afectan primero los cuadrantes superior e inferior de la retina. El diagnóstico genético es más fácil, por decirlo de alguna forma, o más puntual en la neuropatía óptica hereditaria de Leber, porque 3 mutaciones explican más del 90% de los casos de los pacientes afectados, mientras que en las otras es mucho más difícil porque hay que buscar mutaciones más variantes en las mutaciones. Entonces, en conclusión, el mensaje para ustedes el día de hoy es que estas neuropatías son subdiagnosticadas, que ustedes, ante la sospecha en un paciente que tiene antecedentes familiares de baja visual, que tiene una neuropatía óptica bilateral, que el nervio óptico está pálido, deberían hacer un protocolo de estudio para intentar indagar cuál puede ser la causa de la misma. En frecuencia ya vimos que la más rara es el síndrome de Wolfram, y que estos pacientes requieren una evaluación y un manejo multidisciplinario. El genetista nos va a confirmar el diagnóstico genético, pero si el paciente tiene hipoacusia o sordera, pues va a necesitar también vigilancia y tratamiento por otoneurología, obviamente, por oftalmología. Los pacientes con diabetes o diabetes mellitus o diabetes insípida requerirán un tratamiento por endocrinología. Entonces, el tratamiento y vigilancia de estos pacientes es complejo. Es muy importante, a pesar de que la calidad visual de estos pacientes no sea buena, que reciban una terapia de rehabilitación visual para intentar reintegrarlos a su vida lo más normal que se pueda. Obviamente requieren asesoramiento genético, y que algo súper importante y que les va a tocar ver y hacer a las próximas generaciones es que específicamente la neuropatía óptica hereditaria de Leber tienen un tratamiento muy prometedor. Bueno, muchísimas gracias por su atención.